¿Sabías que en muchas escenas del crimen hay rastros de sangre que no podemos ver a simple vista? ¿Cómo hacen los científicos forenses para encontrar esas pistas invisibles que pueden cambiar claramente el curso de una investigación? Hoy vamos a descubrir la prueba del luminol, una herramienta clave en la ciencia forense que nos permite detectar sangre oculta gracias a una reacción química sorprendente. En este episodio de Forense Expert, trazando la ruta de la justicia con ciencia, descubriremos cómo una simple reacción química puede iluminar los secretos más escondidos del crimen. Aquí te lo explico. Hablaremos pues ahora de esta herramienta fascinante de la ciencia forense que es la prueba del luminol. Pero, ¿qué es el luminol? El luminol es un compuesto químico que se conoce porque porque puede demostrar quimioluminiscencia, es decir, que va a emitir luz gracias a una serie de combinaciones químicas. Esa luz que emite es una luz azulada que se oxida cuando hay la presencia de un activador adecuado, como son ciertos componentes de la sangre. Su aplicación forense se dio aproximadamente en los años a finales de 1940, donde justamente se demostró que podía revelar sangre oculta, es decir, rastros de sangre en la escena del crimen que pudieran estar por ahí escondidos, que pudieran haber sido lavados, incluso con años de antigüedad. Desde entonces, pues, esta prueba ha sido una técnica presuntiva indispensable en la investigación de hechos de tipo delictivo. Es importante saber que esta prueba es capaz de detectar sangre latente que no es visible al ojo humano. En esencia, el luminol no es que encuentre sangre como tal por su color, sino por la luz que emite al reaccionar con componentes de la sangre y emite entonces quimioluminiscencia en color azul intenso. Este compuesto químico está hecho a base de hidróxido de sodio, a base de peróxido de hidrógeno, polvo en luminol y agua desionizada, que son los elementos que se combinan previo a ser aplicados en aquellos lugares donde se presume existe la presencia de sangre. Hablemos del mecanismo de reacción química del luminol, es decir, hablemos de su fundamento. Esta reacción que se lleva a cabo con el luminol es un proceso de oxidación química que emite luz, es decir, quimioluminiscencia. En un contexto forense, un catalizador, o sea, aquello que va a ayudar a que se lleve a cabo la reacción o a que se genere la reacción, es el hierro que se encuentra presente en la hemoglobina de la sangre, que la hemoglobina es la proteína encargada de transportar oxígeno hacia nuestras diferentes partes del cuerpo. De tal manera que cuando el luminol entra en contacto con la sangre, el hierro de la hemoglobina lo que hace es acelerar la descomposición del peróxido y la oxidación del luminol. Estas dos reacciones químicas desencadenan una quimioluminiscencia en color azul intenso. ¿Cuál es el uso forense del luminol en la escena del crimen? En la investigación criminal, este reactivo básicamente se emplea para detectar manchas de sangre ocultas o que han sido lavadas o que han sido limpiadas en un escenario criminal. Los científicos forenses lo que hacen es preparar esta solución de luminol justo antes de usar, porque puede sufrir oxidación y ya no generar resultados satisfactorios. Esta solución de trabajo se coloca justamente en un atomizador común, se rocía sobre la superficie donde se sospecha que pueda haber sangre latente y claro, para esto es fundamental que se oscurezca un tanto el espacio, cerrar puertas, cerrar ventanas, ya que esta luz que emite es relativamente tenue y solo
se vuelve visible en la oscuridad. Por tal motivo, esta vamos a decir que podría ser una limitante, pero mientras más oscuro se encuentre el lugar, mejor será la visualización de esta reacción química. Los científicos forenses suelen filmar o suelen fotografiar la escena justamente usando una serie de exposiciones prolongadas para captar lo que es al máximo ese brillo que de alguna forma es efímero, que se va rápido. Por tanto, esta visualización pues revela si existen o no manchas de sangre latentes. Déjame decirte que puede delatar incluso salpicaduras, puede delatar manchas de arrastre del cadáver o cualquier otro patrón hemático, que dicho sea de paso será otro de los temas que abordaremos en algún punto de los episodios de Forense Expert, pero puede revelar entonces esos arrastres que se pueden dar por parte del cadáver en un intento, en un intento por ocultar la verdad. Pero gracias a este tipo de pruebas, como lo es el luminol, podemos sacar de manifiesto, podemos sacar a la luz aquello que han tratado de ocultar para desvirtuar o desviar la investigación. Es importante hablar en este tema respecto de una de las ventajas que tiene el luminol, que puede cubrir grandes áreas, recámaras, vehículos, lugares amplios de una forma sencilla y de una forma relativamente rápida. A diferencia de ¿qué? De las otras pruebas presuntivas que existen como benzidina, como Kastle-Meyer, o como cualquier otra, que de alguna forma la investigación la hacen puntual, es decir, sobre manchas específicas. Es especialmente útil en escenas que aparecen pues haber sido lavadas o aseadas de una forma meticulosa. De hecho, fíjate que hay estudios que han demostrado que este reactivo actúa mejor en manchas antiguas que en manchas recientes, o sea, en manchas degradadas. Se puede ver una coloración un poco todavía más intensa e incluso puede ser más prolongada en cuanto a su luminiscencia se refiere. Por lo tanto, podríamos decir que esta es una de sus ventajas, el poder en un tiempo relativamente corto abarcar un montón de espacio, a diferencia de las otras pruebas presuntivas que son puntuales, solo sobre la mancha específica. Como lo hablaba en alguno de los episodios anteriores cuando tocábamos el tema de las pruebas presuntivas y pruebas de confirmación, es importante hablar de la especificidad y hablar de la sensibilidad de esta prueba, que pues es una prueba, diría yo que una herramienta extraordinariamente sensible para poder detectar sangre. Aunque debemos aclarar lo siguiente: al ser una prueba presuntiva, quiere decir que su especificidad en este caso es relativamente limitada, que quiere decir que hay interferentes que podrían entonces dar el mismo resultado que con la sangre. Hay otros elementos que contienen hierro, como jugos de frutas, como ciertas verduras como el rábano o como agentes de limpieza, el cloro, etcétera, que también ante la presencia de este reactivo lo que hace pues es catalizar la reacción, generando la misma quimioluminiscencia en color azul. Importante también decir que su sensibilidad es importante porque en numerosos estudios se ha podido destacar o se ha podido determinar, especificar, que aún en muestras que se encuentren muy diluidas, hasta 1 en 100 o incluso hasta 1 en 5 millones, es capaz entonces este reactivo de poder detectar esas mínimas cantidades. Eso es muy bueno en cuanto a su sensibilidad,
porque permite detectar cualquier sustancia, aún a pesar de que no sea sangre, pero esto es bueno porque no dejaría en ningún momento algo que podría ser sangre y que claramente habrá que determinarlo con estudios posteriores, pero todo se filtra en un primer momento en la escena del crimen. Nada pasaría desapercibido si lo que estamos buscando es, en este caso, sangre con este excelente reactivo. En cuanto a la especificidad se refiere, el luminol es un tanto o relativamente baja en comparación con su alta sensibilidad. Generalmente las pruebas presuntivas son de alta sensibilidad y baja especificidad. O sea, esto significa pues que no todas las reacciones positivas con luminol va a significar que se trate necesariamente de sangre, ¿verdad? Podría ser algún otro interferente como los que he comentado hace un momento. Y entonces tener los mismos resultados de quimioluminiscencia, ese color azul intenso. Me gustaría platicar que este reactivo puede en algún punto afectar a la evidencia, puesto que una solución como esta, que es el luminol de base acuosa y alcalina, al rociarla sobre el posible patrón hemático, lo que puede suceder es que se diluya y en todo caso alterar de alguna forma esa marca o ese patrón hemático. Hay algunos estudios que han demostrado que hay una desnaturalización de enzimas y proteínas, principalmente aquellas que determinan el grupo sanguíneo. Por lo tanto, las inactivan y el estudio de las precipitinas pues sería prácticamente inútil en cuanto al estudio se refiere. Ya no podríamos obtener el grupo sanguíneo. Por lo tanto, pues va a dificultar, ¿verdad?, estos estudios serológicos. Hay estudios que de alguna forma han demostrado que altera el perfil genético, pero también hay otros estudios que apoyan la teoría de que no se altera, pero que lo mejor es que muestras que se tengan duda respecto de su proceso en materia de genética sean mejor procesadas y sea entonces el resultado el que pueda determinarnos si es útil para la investigación criminal. Me gustaría hablarte de algunas limitaciones principales de esta prueba. Esta prueba suele producir falsos positivos con diversas sustancias, como ya lo hemos comentado hace un momento, con jugos de frutas, con verduras, con agentes de limpieza. Por lo tanto, no significa necesariamente que su positividad sea un resultado satisfactorio si se trata entonces de sangre. Importante también mencionar que podría ser una limitación la necesidad de la oscuridad total para poder en un momento dado visualizar con mayor precisión, ¿verdad?, estas manchas azuladas y tener pues un poco más de tiempo para captar esa evidencia. Importante decirlo también que otra de sus limitaciones es su naturaleza transitoria, ¿verdad? Es efímera su momento de reacción. Por lo tanto, pues tenemos que centrar esfuerzos justamente en poder captar con instrumentos o con equipos más sofisticados esta luminiscencia. Podríamos decir también que una de las limitantes que tiene esta prueba de luminol es que no distingue el origen. ¿Y a qué me refiero? Que si fuera sangre, en todo caso, no determina si es sangre humana o si es sangre animal, porque al final de cuentas en ambas tenemos hierro y es el hierro con el que está reaccionando este reactivo. En tanto que tampoco puede distinguirnos si es sangre menstrual, si es sangre venosa o si es sangre de tipo arterial. Es por todo lo que acabo de citar anteriormente
por lo que esta prueba es considerada como presuntiva. Su resultado positivo solo sugiere de manera considerable, de manera fuerte, la presencia de esta evidencia biológica que es la sangre, pero pues no lo confirma, es muy baja en cuanto a su especificidad. Siempre, por lo tanto, se van a requerir, ¿verdad?, de análisis confirmatorios, de análisis que puedan validar que la sustancia efectivamente se trate de sangre humana. Hablando o haciendo una comparación muy sencilla con otras pruebas presuntivas y confirmatorias, en la investigación de hechos delictivos donde se encuentran manchas de sangre, se emplean un montón de reactivos y técnicas presuntivas, además de claramente de esto que estamos hablando, que es el luminol, así como también de pruebas confirmatorias para en todo caso validar que se trate de sangre. Hay muchos reactivos, decíamos. Una de las variantes del luminol, porque surge del luminol, es el Blue Star Forensic, que tiene algunas otras virtudes, como ser más intenso en su coloración y tener un poco más de tiempo de visibilidad la mancha. Poco a poco han ido evolucionando y claramente el Blue Star es uno de los reactivos que comúnmente se suelen utilizar en los escenarios criminales, ahora ya antes que incluso el luminol. En todos los casos, pues, donde se utilizan pruebas presuntivas como luminol, como Blue Star, como fluoresceína, como fenoftaleína, como benzidina, se trata al final de cuentas de pruebas de tipo presuntivo, ¿verdad?, que van a indicar la posible presencia de lo que estamos buscando, que es sangre, justamente por una reacción que va a emitir luz, pero que es importante decir también que no van a confirmar con certeza absoluta que se pueda tratar de sangre humana. Pero para lograrlo, para poder llegar a la certeza, pues ya se aplican otras pruebas confirmatorias como lo son las precipitinas. Finalmente, déjame concluir con estas sencillas precisiones. El luminol es más que un reactivo, es una metáfora de la ciencia forense misma, una chispa de la luz en medio de la oscuridad, capaz de guiar a los científicos forenses hacia la verdad. Pero esa luz también nos recuerda algo importante: la ciencia no reemplaza el criterio que lo acompaña. Siempre es necesario la experiencia del científico forense. Un resultado luminoso no es una sentencia de sangre, es el inicio de una investigación que claramente tiene que ser más profunda, que tiene que ser confirmada. En Forense Expert pensamos que la ciencia forense no solo busca un culpable, busca respuestas, busca la verdad, busca justicia. Y mientras exista un rastro, por pequeño que éste sea, la ciencia estará ahí para hacerla brillar. Ok, soy Eric Delgado, con poco más de 26 años trabajando en la investigación forense, y esto fue el luminol, la luz que revela lo invisible. Te invito a suscribirte, dejar tu like y seguirme en nuestras redes sociales para seguir trazando juntos la ruta de la justicia con ciencia. Aquí, claro, en Forense Expert.